En la época en que Pablo vivió, la Grecia antigua, la Grecia clásica ya no existía. En la época de Pericles, que fueron unos 300 años antes de Pablo, ya había pasado. Sin embargo, la influencia de Grecia era importantísima. Aunque el dueño era Roma, y Roma era la dueña de todo el Mediterráneo, sin embargo, los griegos serían los que mandaban desde el punto de vista, llamémoslo, político o espiritual, y prácticamente su influencia sobre Roma era grandísima. Tan grande era que Roma llevaba preceptores griegos para que les enseñaran a sus hijos el griego, y nodrizas para que los hijos de los romanos aprendieran el griego casi desde que fueran unos infantes. Pablo tuvo un recorrido por toda Grecia en su segundo viaje. En su segundo viaje, cuando le tocó pasar el estrecho del Esponto, por una visión que tuvo, encontró una noche, tenía como no sabía para dónde iba a recorrer, una figura vestida como un macedonio, le pidió que pasara al otro lado a Macedonia, que hacía parte de Grecia, y pasó y empezó la evangelización entonces de Grecia. La primera ciudad que Pablo tocó en Grecia fue la ciudad de Filipos. Filipos era una colonia donde vivían soldados que ya estaban retirados de las legiones romanas, y cuando un soldado se retiraba, les daban como un terreno para que lo cultivaran, y entonces esa ciudad de Filipos estaba casi toda formada de legionarios romanos. Cuando Pablo llegó a Filipos, no encontró prácticamente muy pocas personas judías, porque no había ninguna sinagoga judía. Para que hubiera una sinagoga se necesitaban mínimo 11 personas, varones judíos, y no había 11 varones judíos. Entonces un sábado ellos querían ir a orar y les dijeron que unas mujeres salían a orar al pie de un río, y se fueron allá y encontraron a un grupo de mujeres que estaban orando, y entonces les pidieron que los dejaran también orar con ellas. Y de ese grupo se distinguió una señora muy famosa que se llamaba Lidia. Lidia era la dueña de un negocio, era una vendedora de púrpura, que era un tejido muy valioso, y cuando Lidia oyó hablar a Pablo y a sus compañeros de Jesucristo, les pidió el favor de que los que se fueran para la casa de ella. Dice que nos obligó a vivir en su casa, y entonces Pablo dice que se fue para allá, y esa fue la primera comunidad cristiana de Europa. La primera comunidad cristiana de Europa se hizo en la casa de Lidia, en la cocina de la casa de Lidia. Y esa comunidad le robó el corazón a Pablo. Pablo dice en sus cartas que a la única comunidad que él le recibía dinero para sostenimiento era a la comunidad de Filipos. Por eso, ahora que vamos en la excursión y vamos a llegar a Filipos, vamos a encontrar el sitio donde Pablo había dejado el corazón, ese sitio en donde Pablo conoció a ese grupo de mujeres y donde se fundó la primera comunidad cristiana de Europa. En Filipos también hubo un evento muy famoso, y fue que a Pablo lo apresaron injustamente, y dice Hechos de los Apóstoles que hubo un terremoto, y ese terremoto soltó los grilletes y prácticamente los liberó. O sea, pues que ese terremoto, que fue un terremoto, llamémoslo espiritual en cierta forma, fue también trascendental en la vida del apóstol Pablo.